paz de Dios esté contigo. Nuevamente les saludo a nombre de los tres frailecillos, esperando en Dios que se encuentren bien. Y dentro de nuestro caminar itinerario cuaresmal, nos situamos ya en el quinto domingo de este tiempo de Cuaresma. Último domingo de este tiempo, domingo que antecede ya al domingo de Ramos. Y conviene que nos preguntemos cómo es que hemos venido caminando este tiempo de Cuaresma, qué tanto hemos aprovechado pues la gracia que Dios a través de la Iglesia nos da al vivir este tiempo de conversión. Y es importante que partamos diciendo que este domingo, sobre todo desde la narración del Evangelio, va a marcar un punto crucial, es decir, es a partir de este domingo que todo se desencadena, es decir, a partir de esta situación que vamos a ver, a partir de este signo que Jesús realiza, la resurrección de Lázaro, toman la decisión, al menos los jefes del pueblo, de asesinarlo, de matarlo, y junto con Jesús también matar a Lázaro, porque nadie antes había hecho lo que Jesús hizo, devolverle la vida a alguien que había muerto, que ya estaba pues durante algunos días en el sepulcro. Para esto, antes de iniciar propiamente con nuestra reflexión, conviene recordar que el Evangelio de Juan nos narrará ciertos signos, a diferencia de los otros evangelios que los llaman milagros, signos que en el Evangelio de Juan vienen a significar precisamente una realidad muy concreta, y de ordinario estos signos están acompañados de un discurso por parte de Jesús, en donde Jesús revela su identidad. Y es pues precisamente estos signos su objetivo, revelar la identidad de Jesús y sobre todo pues revelarnos su plan de salvación, el plan de salvación de Dios nuestro Padre. Es así pues que en nuestro itinerario cuaresmal recordemos que los últimos 3 domingos, incluyendo este tercero, pues hemos escuchado el Evangelio de Juan, donde se nos han narrado algunos de estos signos, y que también estos evangelios tienen un alto contenido bautismal, una gran carga bautismal. Recordemos pues que ya lo habíamos mencionado, estos evangelios la Iglesia desde muy antiguo los ha utilizado en el proceso de catecumenado, para que los adultos sean bautizados en la vigilia pascual. Se les prepara mediante estos evangelios, de cuáles estamos hablando, del evangelio de la Samaritana, en donde Jesús se proclama como el agua de vida, el evangelio del ciego de nacimiento de hace una semana, en donde Jesús se proclama como la luz del mundo, y en este domingo, quinto domingo de Cuaresma, en este ciclo A, veremos la resurrección de Lázaro, donde Jesús se proclama, se define como la resurrección y la vida. Agua, luz y vida, elementos que vamos encontrando en estos domingos y que tienen pues una clara alusión, una fuerte carga bautismal. Son símbolos del bautismo que nos ayudarán a profundizar el valor del bautismo, que si bien es cierto, no somos nosotros ya catecúmenos, sí nos va a ayudar a revalorar o resignificar el bautismo, en donde recordemos que pues el bautismo nos hace participar de la vida de Cristo, nos sepulta junto con Cristo para resucitar a la vida nueva. No solamente es aquello que nos quita el pecado original, esto es una consecuencia de el gran don, la riqueza de nuestro bautismo es hacernos partícipes de la vida de Cristo para que junto con Él morir al pecado y resucitar a la vida nueva, a la vida eterna, a la vida de la gracia, a la vida de los hijos de Dios. Y en este domingo podemos decir que la enseñanza concreta o a lo que vamos a llegar es a darnos cuenta de que Jesús es el Señor de la vida. La muerte no tiene poder sobre Él, Él es el que tiene poder sobre la muerte. Sin embargo, es importante pues irnos adentrando en esta reflexión para llegar a esta conclusión y comprender todo lo que implica, o al menos las enseñanzas que el Evangelio trata de darnos, que si bien es cierto es un texto un tanto extenso, como lo ha venido siendo los últimos domingos, tiene muchísimos detalles, muchísimos signos que nos ayudarán a profundizar en estas realidades y que pues muy seguramente podemos sacar bastantes enseñanzas. Y quisiera que partiéramos de un punto que es, creo, considerable
o de vital importancia a partir de él. Pensemos, por ejemplo, en estos temas fundamentales de nuestra vida, la muerte y la vida en sí misma. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo encontrarle un sentido a la vida? ¿O qué sentido tiene la vida? ¿Cómo morir? ¿Cómo llegar a ese momento? Sobre todo pues porque son realidades que pues a todos nos competen, al estar vivos a todos nos competen, y sobre todo porque también no siempre aceptamos la muerte, que aunque sepamos que vamos a morir, todos vamos a morir, difícilmente pensamos en estas realidades, difícilmente queremos hablar de ellas, pero es necesario que lo hagamos. Como personas de fe es necesario hablar de estas situaciones y sobre todo verlas con fe. Pero partamos también de los principios que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos domingos. Así como hablábamos de una sed física y una sed espiritual en el Evangelio de la Samaritana, y hablábamos también, por ejemplo, de una ceguera física y de una ceguera espiritual en el Evangelio del ciego de nacimiento, hablemos también hoy, por ejemplo, de una vida física y de una vida espiritual, así como también de una muerte espiritual y de una muerte física. Sobre todo entendiendo pues esta parte que estamos reflexionando, ¿no? Somos criaturas, estamos limitados y todos poseemos una vida física, pero también vamos a llegar a una muerte física. Sin embargo, para nosotros como bautizados, se nos ha entregado una vida espiritual, la cual no se acaba con la muerte física, sino que pues pasamos a otro mundo, a otra realidad, a otra vida, porque en nosotros la muerte espiritual no es posible, ya que tenemos la vida espiritual. Y esto nos hace recordar precisamente lo que Jesús nos dice en el Evangelio, y sobre todo en el Evangelio de Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo entender esa vida que Jesús nos ha traído? Precisamente la vida que solamente le pertenece a Él. Recordemos que solamente hay dos cosas que le corresponden a Dios: el juzgar, aunque nos recreemos juzgando a otros, esto solamente le pertenece a Dios, y la vida. Solo Dios puede dar vida, nadie más da vida más que Él. De tal manera que la vida que Jesús nos trae, y esa vida en abundancia, es su propia vida, la vida de los hijos de Dios, la vida de Jesucristo. Entender abundancia no hay que entenderlo como tener todo lo necesario para vivir en este mundo, llenos de placeres, de lujos, de riquezas, de seguridades, de confort. No, hacia esto no va la abundancia, sino más bien a esa vida que procede de Dios y que solamente Dios puede tener, en la cual, pues precisamente la muerte espiritual, la muerte segunda, como la llamará San Francisco, no puede hacernos absolutamente nada. En este pasaje que escucharemos hoy de la resurrección de Lázaro, es interesante darnos cuenta que se nos revela la identidad de Jesús. Como lo hemos dicho, estos signos nos dirán quién es Jesús verdaderamente, nos hablarán de su identidad. En un primer lugar vemos a Dios. Jesús es verdadero Dios, porque nadie puede hacer lo que Jesús hizo. Nadie puede dar vida a un muerto, solamente Dios. ¿Por qué? Ya lo decíamos hace un momento. Solo Dios puede dar vida, nadie más puede dar vida. Los padres participan de la vida, pero el origen de la vida, así como el fin de la vida, está en Dios. Pero también vemos a Jesús como verdadero hombre, y es muy bello lo que el Evangelio del día de hoy retrata. No podemos decir que hayan sido las únicas veces donde se nos narra que Jesús llora. Si no me equivoco, son 2 ocasiones, esta y cuando llora sobre la ciudad santa de Jerusalén. Pero pues esto demuestra, manifiesta su realidad humana. Jesús que se conmueve hasta lo más profundo de su corazón y llora. De tal manera que nos hace ver a un ser humano tal cual como nosotros, que sufre, que le duele perder a sus seres queridos, que llora por la muerte de aquel a quien se ama,
de aquel a que se le considera amigo. Sin embargo, es importante darnos cuenta que el llanto de Jesús no es un llanto desconsolador, no es un llanto que esté desesperanzado, porque él bien sabe que la muerte no es el fin. Es un llanto distinto al que nosotros podemos tener, en donde muchas de las veces pues nos atraviesa la desesperanza, la falta de fe y no nos vemos consolados. Sin embargo, es importante partir de esto. Jesús tiene amigos, Jesús ama a las personas, tiene una amistad muy, muy bonita con estas personas, con estos tres hermanos. Cuando los evangelios repiten una palabra más de una ocasión, pues es por algo, o sea, tiene una intención, y en el evangelio de este domingo son por lo menos 3 veces las que el evangelista nos dice: Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a estos hermanos. De tal manera que será precisamente este amor el que moverá a Jesús a realizar el signo. Sin embargo, antes de pasar a esto, es interesante hacernos una pregunta y que el mismo Evangelio nos hace. ¿Por qué si Jesús amaba tanto a Lázaro, por qué no hizo algo? Si vamos a la narración del Evangelio, nos vamos a dar cuenta de que hay una intención muy interesante por parte de Jesús. A Jesús le avisan que Lázaro está enfermo y Jesús, lejos de ir inmediatamente a su encuentro, Jesús se entretiene. Tarda 2 días más para llegar. Hay una intención en esto. Hay una intención de que Lázaro muera. Ahora, ¿por qué entonces Jesús no hizo algo a distancia, como en otros evangelios? Recordemos en donde Jesús es solicitado por alguien que haga algún milagro, alguna acción, y a distancia, al ver la fe de estas personas, lo realiza. ¿Por qué? Porque pues lo estamos diciendo, ¿no? Hay una intención de que Jesús no vaya, de que Jesús no actúe a distancia. Sobre todo pues porque nos quiere poner de manifiesto que dentro del proyecto de la salvación, de su proyecto de salvación, del proyecto de salvación del Padre, la muerte es una realidad que no podemos hacer a un lado. La salvación no impide nuestra muerte biológica, nuestra muerte física. Nuestra vida física tiene un inicio y tiene un fin. Hagámosle como queramos, neguémoslo cuantas veces queramos, rechacemos hablar de esto cuantas veces queramos hacerlo, no hay cambios en esto. Nuestra vida física tiene un inicio y tiene un fin. En el proyecto de salvación no se puede impedir esto. ¿Por qué? Porque pues es la muerte algo que no podemos evitar. Somos criaturas, estamos limitados, somos frágiles, no fuimos hechos para este mundo. Pero hay algo que también quisiera que abordáramos en este sentido. Algo que, si bien es cierto, no está del todo explícito, lo podemos entender desde la relación de Jesús con estas personas. Es decir, su amistad, la amistad con Jesús, no liberó a Lázaro del sepulcro, ni liberó a Marta y a María, a estas hermanas, del sufrimiento de la muerte de su hermano. Traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón incluso, esos momentos en que la vida se asemeja a un sepulcro. Momentos de tristeza, de infelicidad, de desolación, de desconsuelo, de sufrimiento, de dolor. Momentos de enfermedad, momentos en que hemos sufrido la muerte tal vez de algún ser querido, momentos en donde nuestra fragilidad humana, nuestra humanidad nos es más difícil llevar y vivir. Momentos en que, pues precisamente, podemos nosotros asemejarnos al estar en un sepulcro, en donde la cruz pesa, en donde muchas de las veces creemos, de mala manera, creemos que estar con Jesús, estar con Dios, nos va a exentar de esto.
Y el Evangelio de hoy nos lo deja muy claro. Y no sería la única vez, pero hoy nos deja muy claro. La amistad con Jesús, la relación con Dios, nunca nos va a librar de estas cosas. Nunca nos va a quitar la cruz, nunca nos va a alejar de vivir el sepulcro en nuestras vidas. No es una vacuna. Relacionarnos con Dios, relacionarnos con Jesús, no es una vacuna que nos hace inmunes a situaciones difíciles, al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad. Y entendámoslo de una vez, porque los únicos perjudicados, los únicos que sufrimos, somos nosotros, al creer que tener una relación con Dios nos va a liberar de los problemas, de las dificultades propias de la vida, de nuestra fragilidad. ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay sufrimiento? Porque hay situaciones que son propias de nuestra fragilidad humana, pero también porque hay situaciones que responden a las consecuencias del pecado, sea nuestro propio pecado o sea el pecado de otros. Egoísmo, soberbia, tantas cosas que hacen que la humanidad se pierda y que se haga daño el uno con el otro. Pero entonces, ¿de qué sirve tener una relación con Dios? ¿De qué sirve rezar, ir a misa, confesarme, cumplir sus mandamientos, hacer la caridad, si me va a ir mal? Sirve de mucho, de bastante, diría yo. Porque vivir según Dios, vivir en Dios, es no caminar solos. Es tener la fortaleza en los momentos de debilidad. Es tener el consuelo en los momentos de sufrimiento. Es tener la sabiduría, la luz, para poder caminar en los momentos de oscuridad, en los momentos en que no sabemos qué hacer. Pero creer que Dios está para solucionarnos los problemas, que Dios está para solucionarnos la vida, para liberarnos de las dificultades, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad, es hacernos daños a nosotros mismos, es lastimar nuestra fe, es creer en un Dios que no es el Dios de Jesucristo y que no es Jesucristo mismo, porque Jesús no rechazó la cruz, porque Jesús no rechazó el sufrimiento, porque Jesús hizo suyo el sufrimiento, porque Jesús abrazó la cruz, porque Jesús entró al sepulcro para que nosotros pudiéramos salir junto con Él. Al final es comprender que sin la cruz no hay salvación, porque es la cruz la llave que abre la puerta de la salvación. Para nosotros católicos cristianos, la cruz es la llave que nos abre las puertas de la salvación. Ahora bien, cuando Jesús se refiere a Lázaro que ha muerto, nos dice el Evangelio que dice Lázaro está dormido. Y es aquí donde entra la visión que Dios tiene de la muerte, de la limitación humana. Es como un sueño, es como si estuviésemos dormidos. ¿Por qué? Porque para Dios la muerte no es el evento definitivo. Es por el contrario, el inicio de una nueva realidad y de una realidad mucho mejor, mucho mayor que la que se estaba viviendo. De tal manera que podemos pensar esto, esta vida es como una especie de gestación. ¿Para qué? Para que cuando muramos, nazcamos a la vida verdadera, a la vida de Dios. De manera que, visto desde esta perspectiva, la muerte se convierte para todos nosotros en el momento más importante de nuestra vida. Por irónico que parezca, por absurdo que se escuche, nuestra fe nos hace creer en esto. Y nuestra fe nos hace vivir bajo esta esperanza. La muerte es solo el inicio, es la realidad para la cual hemos sido hechos. Es nuestro nacimiento para Dios. Y basta con que pensemos, por ejemplo, en los santos. Cuando celebramos a los santos, cuando la iglesia conmemora a un santo, no el día de su nacimiento, sino el día de su muerte. ¿Por qué? Porque fue cuando nacieron para Dios, porque fue el momento más importante de su vida en el cual entraron en comunión con Dios.
De tal manera que este Evangelio pues nos hace darnos cuenta de esto y nos hace comprender la visión de la muerte desde Dios. No estamos hechos para el sepulcro, estamos hechos para Dios. Y como Dios nos ama, la muerte no puede hacernos ningún daño. Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a Marta, a María. El amor es más grande que cualquier otra cosa, incluso que la muerte. La muerte no puede tocar lo que se ama. Y Dios nos ama a todos. Es importante decir una última cosa, sobre todo porque al inicio nos preguntábamos cómo vivir o cómo morir, cómo estar listos para ese momento en que nos abriremos a la verdadera vida y cómo vivir esta vida física para abrirnos a la vida espiritual. San Francisco nos decía que existe una muerte segunda la cual es necesario temer. A la muerte física, a la muerte primera no, porque todos vamos a partir hacia allá, todos vamos a pasar por ella. Pero sí es necesario cuidarnos de la muerte segunda, es decir, de esta muerte que nos hace perder la vida espiritual, de esta muerte espiritual que nos hace perder la vida eterna. Esta muerte segunda es la que se nos dará si no vivimos como bautizados. Pero si vivimos como bautizados, como resucitados, aquí y ahora, se nos entregará esa vida eterna. Porque precisamente la muerte espiritual, no tendrá poder sobre aquellos que somos bautizados. De ahí que sea importante vivir aquí y ahora como bautizados, vivir en la gracia de Dios, vivir conforme al Espíritu Santo, como nos lo dice San Pablo. Porque somos bautizados, porque somos hijos de Dios, es necesario que vivamos como bautizados y como hijos de Dios. Porque al final de cuentas, hermanos y hermanas, cosecharemos lo que sembramos. Si en esta vida física hemos sembrado vida espiritual en nosotros, para nosotros, recibiremos frutos de vida eterna, frutos de esta vida espiritual. Pero si por el contrario, por esta vida física nos hemos empeñado en sembrar frutos para la condenación, moriremos, no solamente para esta vida física, sino también para la vida espiritual. No pretendamos, hermanos y hermanas, vivir si hemos vivido como muertos. No pretendamos querer ser salvados por Dios cuando a lo largo de nuestra vida hemos rechazado esa salvación con nuestra forma de vivir. Pues bien, hermanos y hermanas, hasta aquí la meditación de este quinto domingo del tiempo de Cuaresma en su ciclo A, donde con la resurrección de Lázaro, todos juntos hemos aprendido que Jesús es el dueño de la vida, es el Señor de la vida, y que la muerte no tiene poder sobre él. Pero este Señor de la vida nos ama, ha entregado su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y precisamente porque nos ama, la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque lo que se ama, la muerte no puede tocarlo. La muerte no puede hacer nada a aquello o a quien se le ama. Así bien, saludos de parte de los tres frailecillos y que Dios les bendiga.